Buenas noches, bienvenidos. Esto es Zona Franca, yo soy Daniel Pacheco. Más o menos a partir de la segunda semana de agosto, hace casi un mes, empezaron a bajar las muertes diarias por COVID-19 en Colombia. Se empezó a aplanar la curva. Por primera vez, desde el 21 de marzo de este año, cuando se confirmó que Arnold de Jesús Ricardo Iregui, un taxista cartagenero, fue la primera víctima registrada por el nuevo virus aquí en Colombia, ahora están bajando las cifras de muertes, el mejor indicador de cómo va la enfermedad. Y esto marca un hito importante en la lucha de Colombia al coronavirus. Invita, creo yo, a hacer una reflexión que haremos hoy. Primero, para mirar atrás y reconocer por un momento la estela tan dolorosa de víctimas que esta enfermedad ha dejado. Más de 20.000 personas muertas hasta ahora y se sabe que morirán muchas más aún. Y segundo, este hito sirve para empezar a entender de una manera más pausada cómo nos ha ido, cómo nos fue. Recuerdo que por allá en abril, cuando empezaba a coger fuerza la enfermedad en América Latina, las imágenes de los muertos en las calles de Guayaquil, en Ecuador, nos pusieron a dudar aquí en Colombia si íbamos a estar también nosotros recogiendo cuerpos de la calle. Con todas las desigualdades que tiene este país, con su pobreza, con sus vulnerabilidades, era incierto lo que pasaría en lugares con condiciones muy precarias, por ejemplo, como Tumaco, o en las grandes ciudades colombianas como Bogotá, Cali, Medellín. Pero 5 meses después sabemos que eso de los muertos en la calle en Colombia no pasó, al menos no pasó a una escala masiva. Y además tenemos buenos elementos para pensar que tenemos un sistema que hará que eso no pase en el futuro. Si bien Colombia está entre los 20 países del mundo con una tasa de mortalidad en proporción con su población más alta, estamos exactamente, según Johns Hopkins, en el puesto 17, en perspectiva pudo haber sido mucho peor. Somos un país con una informalidad enorme, una pobreza alta, densidad urbana, una proclividad muy latina al contacto físico. A pesar de eso logramos dos cosas. Primero, logramos aprender de lo que pasaba en Europa y nos va yendo hasta ahora mejor que a España, Italia, Suecia. Segundo, en América Latina, frente a países similares y con estrategias más o menos iguales, vamos haciéndolo mejor que nuestros vecinos, que México, que Perú, que Brasil, que Bolivia, que Ecuador, que Panamá y que Chile. Y creo que más que un veredicto sobre la coyuntura de estos funcionarios, los de la presidencia y los del gobierno y los de las alcaldías y gobernaciones, esto muestra que partíamos de unas instituciones de salud más fuertes y más sofisticadas de lo que pensábamos al principio. Reconocer esto me parece no solamente justo hoy, sino además importante para conservar y para mejorar esas instituciones. Por eso hoy, desde la voz del ministro de Salud, Fernando Ruiz, le vamos a dar una mirada aquí en Zona Franca a lo que ha sido este reto. El futuro que sigue es aún incierto y así lo va a reconocer en la entrevista que nos da hoy el ministro Ruiz. Pero tómense un momento para recordar sus peores temores de hace 5 meses. Creo que en la mayoría de los casos encontrarán que nos fue mejor de lo que pensábamos. Y en un país de logros tan discretos, ese es un logro que hay que celebrar. Aquí arranca Zona Franca. Y esta noche en Zona Franca entonces hacemos una mirada hacia atrás, hacemos un alto en el camino para poner este hito, creo que es un hito importante, el de que se aplanó la curva. Ese es nuestro hashtag de esta noche y para entender qué fue lo que hicimos bien, qué es lo que falta hacer mejor en el futuro, reconocer gestiones importantes como la que ha tenido, creo yo, el ministro de Salud Fernando Ruiz hasta ahora. A propósito de eso hablamos con Ruiz de una forma calmada, de una forma que no trataba de sacar noticias de coyuntura, sino entender que han sido estos 6 meses largos, muy largos para él. Exactamente llegó él en el principio de la pandemia. Fernando Ruiz es el segundo ministro de Salud de Iván Duque, es médico, es javeriano, entró en un momento en el que el gobierno estaba reacomodando sus fichas políticas, representando a Cambio Radical, sin embargo con una hoja de vida técnica, además de médico de la Javeriana, tiene una maestría en economía de la Javeriana y una maestría
maestría en salud pública de la Universidad de Harvard. Ya había estado en el ministerio, conoce el aparato desde adentro, fue viceministro de Alejandro Gaviria durante la presidencia de Juan Manuel Santos. Aquí arrancamos con este café que se tomó Fernando Ruiz con nosotros, estableciendo, haciendo explícito que entramos en una nueva fase, que se aplanó la curva. Sí, los datos del registro de funciones del RUAF, que es analizado trimestralmente por el Instituto Nacional de Salud, por el DANE y por el Ministerio de Salud, muestra que en términos de mortalidad, el pico del pico de mortalidad en Colombia, lo que se llama el exceso de mortalidad ocasionado por el COVID, se tuvo lugar en la última semana de julio, o sea, aproximadamente el 30 de julio. Y eso nos indica que los datos que también llevamos diariamente en el registro, donde ustedes recordarán que llegamos hasta, creo que un día de tope de 400 casos, hace tal vez un par de semanas. Ya después llegó a los 300 y en este momento estamos alrededor de los 200, incluso por debajo de los 250 fallecimientos diarios. Eso nos indica que la curva está bajando de manera sostenida. ¿Y por qué la medimos en muertes? ¿Por qué es más importante la de muertes que la de contagios? Porque la de contagios depende también mucho de la cantidad de muestras que se tomen en cada municipio, mientras que la curva de muertes, pues a todo fallecimiento hay que llenar un registro, es mucho más precisa. Esa es la razón por la cual siempre seguimos un poco más de fallecimientos que los casos. También esto se compagina con la reducción que hemos visto sostenida en la demanda de camas de cuidado intensivo, que es más fuerte en ciudades como Medellín, Bogotá, Cali, y que ya muestra que tenemos una disponibilidad del 40%. Y entonces quiero hacer aquí un paréntesis en la entrevista que vamos a seguir presentando a lo largo del programa para hablar con un invitado. Rafael Hunda es ingeniero civil, no es experto en enfermedades, no es experto en el coronavirus, pero se volvió un experto en entender los datos del coronavirus y en ilustrarlos de una manera muy buena para que entendamos bien qué es lo que está pasando. Y en ese sentido creo que es un buen juez, no sé si imparcial. Rafael, ¿cómo está? ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo está? Gracias por la invitación. No, señor. Usted es un empírico del COVID, pero un muy buen empírico y quiero que después de haber escuchado ya a Ruiz, quiero como confirmar eso que él nos dice. Creo que es una confirmación muy importante porque sustenta todo el logro que estamos diciendo ha tenido el país en este momento. Voy a poner su gráfica de muertes diarias. Entonces, lo que hace Hunda en su página de internet y en su cuenta de Twitter, lo pueden buscar ahí en internet, Rafael Hunda, es organizar las muertes diarias, no por el número que reporta el Instituto Nacional de Salud, sino por la fecha de reporte de esa muerte que también registra el Instituto Nacional de Salud. Los datos de muertes son poco confiables de 2 semanas para atrás. Digamos que ese es un periodo de confiabilidad porque puede haber muertes que no se han registrado o personas que están por morirse que no han entrado en ese periodo. Pero lo que nos dice Hunda, y ahí estoy mostrando su gráfica, Ruiz dice que el pico llegó en la última semana de julio, ¿cierto? Y ahí se ve más o menos ese primer pico. Luego tenemos como una meseta de unas 2 semanas y a partir de la segunda semana de agosto la cosa empieza a bajar y ya tenemos al menos 2 o 3 semanas que muestran que esa bajada es sostenida. Sí, de acuerdo. Como dijo el ministro ahorita, desde el principio han dicho que el indicador como más fiable para ver esto pues eran las muertes, y en esa gráfica ahí, al verla por fecha muerte, efectivamente como el momento de mayor, digamos, de mayor número de fallecimientos fue a finales de julio, y como dijo usted, se mantuvo un par de semanas y después empezó a bajar. Un poco de ahí en adelante pues es difícil todavía decir algo por lo que usted también ya mencionó de que los datos son aún preliminares. Y es un poco la misma tendencia que se ve también en los casos, solo que pues, los casos tienen el problema de que son un poco menos fiables debido a que dependen más de la cantidad de pruebas.
pero igual que como dijo el ministro, también se ha visto en la cantidad de personas que están siendo atendidas en UCI, que también se ha visto una reducción. Entonces, pues yo sí creo que efectivamente lo que muestran los datos es que sí se llegó como a un momento máximo y se está empezando a bajar. Rafael, y solamente como para aquí volver a ser explícito lo que es relativamente obvio, pero ¿por qué las muertes son el mejor dato? Lo que han dicho siempre, por ejemplo, Zulma o Andrés Vecino, pues que han sido como las voces que han surgido ahorita como en redes sociales y en los medios al respecto, es muy parecido a lo que mencionó el ministro ahorita, y es que, digamos que es más fácil la probabilidad de identificar un caso de coronavirus cuando se trata de una muerte, pues es mucho más alta que la de un caso pues, que no llega a la muerte, dado que pues, cuando se muere la persona, se llena un registro y se tiene que hacer la prueba. En cambio, puede haber muchos casos que sin llegar a ese estado, pues nunca se registran. Claro. Entonces, en ese sentido, pues, ese indicador es menos fiable. Las muertes dependen menos del número de pruebas y la discusión que se haga sobre el tema de las pruebas. Hay una discusión ahora sobre que han bajado, etcétera. Voy a poner el de muertes por ciudades y esto nos muestra que si bien se llegó a un pico, lo que pasa es que hemos llegado a muchos picos en distintos momentos. Entonces, muertes por ciudades, porfa, Juanse. Eso, perfecto. Entonces ahí tengo Antioquia, por ejemplo, que parece que hizo pico y está bajando. Creo que ahí hay que dar un compás de espera a lo que está pasando en Antioquia, y además hizo pico muy tarde. En Antioquia los casos se mantuvieron muy bajos hasta junio y julio. En Atlántico un pico alto rápido que definitivamente ha bajado y hoy está ya en unos niveles muy bajos. Tienen al día menos de 10 muertos en la capital del Atlántico. Bogotá, que tuvo un incremento sostenido, alto, y parece que sí hizo pico. Creo que también los datos de Bogotá hay que darles un compás de espera. En Nariño la cosa va distinta y creo que ahí Nariño es uno de los departamentos donde hay que poner atención porque allá todavía hay algunas preocupaciones, igual que Santander, igual que Valle del Cauca. Y esta mirada sí sirve para mostrar, Rafael, de alguna forma que el pico de Colombia llegó al mismo tiempo que el pico de Bogotá, que fue donde estuvo la mayor concentración del virus y de las muertes, ¿no? Sí, de acuerdo. Yo creo que desde el principio se empezó a ver que el comportamiento en Colombia era más que uno nacional, era por regiones. Y como usted dijo, pues la historia ha sido muy distinta en los departamentos. Y justamente pues la curva de Bogotá, dado su tamaño, pues coincide mucho con la curva completa de Colombia. Entonces, como que pareciera que una vez Bogotá llegó al pico o meseta, o pues digamos el nombre que le queramos dar, y empezó a bajar, aunque pues apenas se está empezando a ver, coincide con el comportamiento que se ve en Colombia. Yo creo que eso era algo que se veía venir, pues porque muchos otros departamentos subieron y volvieron a bajar y la curva de Colombia seguía creciendo y seguía creciendo. En cambio, en el caso de Bogotá, pues sí, como que coincide ese comportamiento. Ahí en esa mirada que usted hace de ciudades, yo me imagino que usted ya está pensando que en lo que viene le va a tocar empezar a incluir unas ciudades mucho más pequeñas, ¿cierto? En la medida en que los picos se van dando en los centros poblados más grandes, ahorita con las aperturas seguramente va a haber picos, no sé, estoy pensando en Ibagué tal vez, en ciudades intermedias donde han estado relativamente resguardados del virus. Sí, claro, la información del INS lo permite para todos los departamentos del país. Yo, en este caso, lo que hice fue que pues desde hace rato estoy mostrando los 12 con más casos de muerte, que pues coinciden naturalmente con pues, donde está concentrada mayoritariamente la población de Colombia. Pero me imagino que, pues, digamos, los datos lo permiten y se puede hacer fácilmente mostrar las de los demás departamentos que pues puede que ahora tengan como un crecimiento tardío después de la ola grande que ya pasó. Y Rafael, y aquí como finalmente para redondear esa mirada hacia atrás que usted nos ayuda a tener con las gráficas y las visualizaciones de estos datos, que vale la pena decir que son datos públicos, cualquier persona los puede descargar, simplemente que Hunda es como el mejor para ponerles colores, organización, etcétera. Miren esta distribución de casos por edad y por estado. Entonces, aquí se distribuyen todos los casos hasta ahora según los que están ahora mismo en la UCI, los que han muerto, los que han fallecido, 21.400. Esta era del 7 de septiembre, Rafael.
¿Esta última? 6 de septiembre. 6 de septiembre. Y los recuperados, ahí están todos los que se han recuperado. Y a mí lo que me gusta de esta visualización, pongo ahí esa línea negra transversal yo para resaltar cuáles los 50 años, es que la mayoría de las personas que han tenido esta enfermedad son menores de 50 años. La inmensa mayoría de los que han muerto están por encima de los 50 años, que esa es la que ustedes están viendo aquí en la mitad, la que es rosadita, y también la inmensa mayoría de las personas que requieren atención en salud y en UCI son personas mayores de 50 años. Y esa es como el sello del coronavirus, que esto es de la vida de los mayores, ¿no? Sí. Sí, de acuerdo. O sea, desde el principio, otra vez, también nos dijeron que la población más vulnerable era la población mayor, y estos datos han servido para confirmar que así ha sido. La distribución de los casos en casa y los recuperados se parece mucho a la distribución de la edad de la población en Colombia en general. En cambio, las otras tres, y es particularmente la de los muertos y los atendidos en UCI, pues está mucho más, digamos, concentrada en la población mayor. Entonces sí, efectivamente, pues la afectación por edad es muy distinta, y ahí se puede ver claramente. Rafael, y una última, una metodológica. Usted, que es un escarbador de datos, ha escarbado datos de otros países de la región, del mundo, me imagino. ¿Cómo le va a Colombia con ese tema, con el tema de darle a los ciudadanos datos detallados, buenos, en bases de datos que se puedan trabajar como esta? Pues yo, de hecho, como estas gráficas que yo terminé haciendo surgieron de estas comparaciones que hay en varios portales por país. Yo, digamos, últimamente no las he visto mucho, pero inicialmente, cuando empezó la pandemia, sí miraba mucho como la comparación entre países. Lo que pasa es que en ese momento yo tampoco sabía digamos, todo el detalle de la fecha de inicio de síntomas, de la fecha de reporte. Entonces, pues yo en ese momento simplemente miraba el número reportado por los diferentes países, que se pone, por ejemplo, en una plataforma que se llama Coronavirus Tracker. Ajá. O en New York Times o el Financial Times. Tienen como unas visualizaciones y unas comparaciones chéveres, pero digamos que nunca llegué al nivel de detalle que pude llegar con los datos de Colombia, porque pues ni me lo preguntaba, ¿no? O sea, no sabía lo que he aprendido ahora con los datos de Colombia. Y en ese momento, pues la comparación no era, digamos, la evolución del virus no había dado suficiente tiempo en Colombia como para comparar. Y el otro es el indicador que usted mencionó en un programa anterior, me parece que fue Bloomberg el que sacó. Sí. Pero pues ese indicador era como de los últimos 7 días, y también era de los casos reportados. Entonces, digamos, la verdad no me he puesto como a fijarme mucho en esas comparaciones. Rafael Lunda es ingeniero civil. En los últimos 6 meses se convirtió en experto en generar visualizaciones y maneras de entender los datos del COVID, y lo ha hecho muy bien. Gracias, Rafael, por acompañarnos de nuevo esta noche. Gracias, Daniel, por sus palabras y por la invitación otra vez. Muchas gracias. Chao, que esté bien. Seguimos nosotros, acá vamos a una pausa, volvemos con esta entrevista pausada, una entrevista para marcar el hito de cómo se aplanó la curva con el ministro de Salud, Fernando Ruiz, después de comerciales. Seguimos en Zona Franca. Esta noche estamos trinando con el hashtag Se aplanó la curva. Marcamos el hito de cómo Colombia logró, al menos en esta primera temporada, reducir las mortandades por primera vez de COVID desde más o menos la segunda semana de agosto. Hoy ya sabemos que ese es un hecho establecido. Esto lo discutimos con el ministro de Salud, el señor Fernando Ruiz, quien nos atendió para hablar en general de todo esto que ha pasado con una mirada amplia, una mirada global. Dice Ruiz, y creo que esta es una metáfora interesante y útil para entender lo que ha pasado a nivel global con el coronavirus, que esta no es una película, no es una serie de una temporada, es una serie de muchas temporadas, y así lo describe él. Esta es una serie con varias temporadas. Empecemos por ahí. La primera temporada fue una temporada asiática, y en la temporada asiática probablemente es el área donde la afectación fue menor. Muchas razones, varias, una de ellas el distanciamiento natural físico que tienen los asiáticos, su experiencia con otras epidemias recientes que no llegaron a otros países como el MERS, el uso casi del tapabocas que hacen los asiáticos, y en algunas zonas de Asia también el distanciamiento físico natural que hay en algunos países. Esa película asiática tiene una excepción, que es India, ¿sí?
India estuvo muy tranquilo, muy dormido hasta hace unas semanas. Pero si tú ves las cifras de India hoy, es el país con el mayor crecimiento de todo el mundo, mayor que el de los Estados Unidos. Entonces, hay una temporada asiática que aplica para China, Corea, seguramente Nueva Zelanda, Australia misma, pero en la India, que es era la gran incógnita, eso está volviéndose en otra segunda, en una temporada propia de la India donde está un crecimiento y ahí vamos a ver cifras seguramente muy altas de mortalidad y esto se está desarrollando ahí. Y yo me acuerdo que cuando comenzó esa temporada asiática, aquí hacíamos programas sobre el coronavirus y eso se veía lejísimos. Realmente ni siquiera viendo esa primera temporada entendíamos lo que se nos venía. Para entender eso tuvo que llegar la temporada europea. Europa, que es una temporada también con dos capítulos, un capítulo inicial que fue el que vivimos, donde el sistema europeo prácticamente estuvo desarmado y prácticamente el COVID desarticuló, si no diríamos casi que estalló los sistemas de salud en Italia, España, Francia, la propia Inglaterra. Pero tiene un segundo capítulo, hay otro capítulo de la temporada que es el que está iniciando ahora, con los rebrotes. Entonces tuvo un periodo de calma e inició un nuevo rebrote. Y luego le tocó el turno a nuestra región, América Latina, y así se desarrolló esta temporada latinoamericana. Luego viene la temporada de América Latina y es la temporada que tenemos en este momento. Por eso vemos hoy en día la mayor afectación en América Latina, en América, no solo América Latina, sino en América. Los Estados Unidos, todos los países de una manera muy similar. Y dice Fernando Ruiz que esto es una serie que se sigue produciendo y se sigue produciendo porque todavía no hemos visto, por ejemplo, lo que va a pasar en África. Y probablemente tengamos una temporada que se llame la temporada africana, que es uno de los temas complejos del COVID y es que se mueve a diferentes velocidades. Mira que incluso entre países, si uno mira los Estados Unidos, la afectación inicial fue en la costa oeste fue muy baja, en la costa este fue muy alta y ahorita está volviéndose a la costa oeste, nuevamente a la costa oeste y hacia la Florida. Y creo que esta mirada del ministro sirve para decir, si bien esto es un hito ahorita aquí en Colombia, este es todavía un cuento que no se ha terminado. A propósito de lo que ha pasado en nuestro país, dice Fernando Ruiz, esta es la temporada de Colombia. En Colombia tenemos la misma situación, aquí casi que tuvimos cuatro capítulos diferentes. Un primer capítulo que fue Leticia casi que es, uno podría decir que no fue una epidemia colombiana, sino fue una epidemia brasilera. En el sentido de que es decir, la afectación de Leticia es más parecida a la de Brasil que la de Colombia. Muy alta, muy rápida y un impacto grandísimo. Luego vino una segunda donde Tumaco, Buenaventura, Quibdó, Cartagena, Barranquilla y ahora estamos en la tercera que es Bogotá, Medellín, Cali y está empezando una que se llama Bucaramanga, Cúcuta, Popayán, Pasto y seguramente tendremos una siguiente donde estén ciudades de crecimiento mucho más lento como Manizales y por último las zonas muy dispersas del país, todos municipios pequeños donde la afectación ha sido muy baja. Entonces, uno puede mirar esto como una película en varias temporadas. No la puede mirar porque en el momento que uno esté mirando dice, no, el más afectado es América Latina. Y resulta que hay que mirar desde el momento en que se inicia la epidemia. Eso es lo que hay que mirar siempre. El COVID no se ha terminado y es probable que nos esperen hasta rebrotes y evidentemente esos son los riesgos que tenemos. Mientras no exista una vacuna con alta efectividad, el COVID no va a dejar de ser un factor y aún teniendo una vacuna persisten inquietudes sobre si va a ser una enfermedad estacional o va a ser una enfermedad que genera inmunidad permanente, porque ni eso todavía se tiene claro.
Y una de las cosas que a mí me parecen más interesantes de este funcionario de Fernando Ruiz es que es un médico, es un científico, obviamente con un perfil administrativo y técnico, pero que entiende los límites del conocimiento. Y esos límites se han probado una y otra vez en medio de esta pandemia. Y le pregunto, si él tuviera una varita mágica para iluminar uno de esos aspectos que permanece oscuro acerca del virus aquí en Colombia, ¿cuál sería? En Colombia, si a mí me dijeran qué es lo que el ministro de Salud de Colombia quiere saber en este momento, ¿por qué daría todo por saberlo? Por saber cuál es el nivel de inmunidad que se ha generado en el país. No lo conozco. Es decir, estamos probablemente entre el 20 y el 40%, si somos muy optimistas, pero realmente no sabemos todavía, porque desafortunadamente además el COVID, las positividades de las pruebas que tomamos son positividades que se hacen durante un tiempo, pero después dejan de ser positivos. Entonces el PCR es positivo, pero la positividad va bajando, entonces no sabemos si el nivel de inmunidad. Si yo supiera el nivel de inmunidad, podría salir y decir al país tranquilos que aquí no va a haber rebrotes, pero no lo conozco. Esa es mi gran inquietud. Y en medio de esa inquietud, así se articula entonces con las cosas que se saben y no se saben lo que ha sido la estrategia de nuestro país. Nosotros hemos jugado una estrategia que está en la mitad entre España y Suecia, en cierto sentido. Hemos buscado, y en eso he sido absolutamente consistente, buscar aplanar la curva. Aplanar la curva implica extender la epidemia un poco en el tiempo, hacerla más prolongada, de menor impacto, pero dentro de eso hacerlo más prolongada, buscar una mayor inmunidad dentro de la población. Dado que si tenemos una curva muy corta, nos puede pasar que haya rebrotes muy tempranos y muy violentos. Entonces digamos que la apuesta un poco ha sido estar un poco en la mitad de eso. Obviamente, con el conocimiento que tenemos de saber lo que pasó en Europa, con Italia y España, que afortunadamente para nosotros la epidemia nos llegó un poquito más tarde. Fernando Ruiz es médico, pero tiene una maestría en economía y le ha tocado desde el ministerio tener que balancear esas dos cosas. Si bien no es el ministro de Hacienda, las decisiones que toma en términos de salud tienen impactos económicos enormes. Y aquí es interesante cómo describe la manera de lograr ese equilibrio y no describe datos duros, no habla de proyecciones económicas, sino de intuición, lo que muestra lo difícil y el campo de incertidumbre tan amplio en el que se han movido los técnicos y los funcionarios durante esta emergencia. Eso es bastante intuitivo, ¿sabes? Y un poco actuando en la medida que vamos viendo qué es lo que le pasa a otros. Yo te pongo dos casos de dos países de Sudamérica para que los tengas claro y los aprendizajes que hemos tenido. Chile, que es un país muy orientado hacia la economía, hacia el business, hace una cuarentena corta y se abre rápidamente, ¿cierto? Y se le estalla todo de un momento a otro y le toca volver a cerrar a la brava. Argentina hace una cuarentena durísima que la solucionó hace muy poco tiempo, ¿sí? Una cuarentena absolutamente dura, pero entonces la gente se le empieza a rebelar, ¿sí? Y tú lo ves que hoy en día Argentina es el país que más rápidamente está subiendo en Sudamérica, ¿sí? Ya estaba. Si Colombia y Argentina eran muy parecidos, nosotros empezamos a abrir, ellos siguieron cerrados. Y cuando ellos, casi que la población, en un acto ya casi de desesperación, empieza a abrir, a cerrar el confinamiento, abrir el confinamiento, pues ya van en más de 10.000 casos de muertes en un tiempo muy corto. Probablemente van a llegar a los 20.000. Entonces, digamos que eso es un tema muy intuitivo, pero la decisión que sí fue de Colombia que se tomó fue, a pesar de que tenemos cuarentenamiento, vamos a estar abriendo la economía aún en el ascenso hacia el pico. Ojo, lo dice el ministro de Salud, probablemente podríamos tener otros 20.000 muertos, ya van 21.000 de coronavirus. Voy a hacer una pequeña pausa, seguimos con esta entrevista hablando de lo que viene ahora en el futuro con el ministro Fernando Ruiz después de comerciales.
Seguimos en Zona Franca, gracias por seguir con nosotros. Estamos entrevistando, una entrevista que le hice hace algunas horas al ministro de Salud, Fernando Ruiz, esta noche, para marcar un hito importante, que se aplanó la curva del coronavirus en Colombia. Más o menos hace un mes empezaron a bajar de manera sostenida la cantidad de personas que mueren al día por este COVID-19. El COVID, le digo yo, la COVID le dicen muchos también. A propósito de Ruiz y a propósito de lo que ha sido su gestión, al señor le tocó entrar en plena pandemia, ya estaba llegando al país y su permanencia en el ministerio definitivamente va a estar marcada por su desempeño acá. Y le pregunto si esta visión técnica que se tiene de Fernando Ruiz y de cómo se ha manejado el Ministerio de Salud tiene que ver solamente con él o tiene que ver en realidad con una institución que de para abajo, en sus funcionarios, sus institutos, es una institución que se ha fortalecido de manera técnica en el pasado, no solo ahora. Yo quisiera que fuera por mí, pero la verdad es que eso eso es mucho más, esto viene mucho más atrás. Primer tema es que el Ministerio de Salud ha sido en los últimos, probablemente en los últimos 15 años, un ministerio bastante técnico. ¿Sí? Yo diría que la tradición técnica del Ministerio de Salud ha sido notable. Desde hace 7, 8 años, con el manejo de las epidemias de Zika y chikungunya, por ejemplo, el tema de transparencia en la información se consolidó como un capital institucional sanitario. Nosotros, en Zika y chikungunya, yo era viceministro, con el ministro Alejandro en ese momento y con Marta Ospina, que es la misma que está hoy, tomamos la decisión de que la información iba a ser totalmente abierta y pública. Y si ustedes miran la epidemia de Zika y la de chikungunya y miran los indicadores de todos los países de Latinoamérica, Colombia fue el país con más contagios de Zika y chikungunya. Eso no se lo cree nadie. Nadie. No es posible que Colombia haya sido el país con más afectación. Mire todos los demás países, todos con cifras mucho más bajas que Colombia. Nosotros tomamos esa decisión política, hubiera podido hacerlo como otros países que políticamente decimos, metamos las cifras, no hagamos reportes, cosas de estilo. Colombia lo hizo. Y ese es un capital que no se puede perder. Entonces, esto viene evidentemente desde atrás. Eso es clave, el capital técnico del Ministerio de Salud no se puede perder y esperamos que sea una de esas cosas que se arraigue y que quede ahí de esta epidemia. Pero más allá de ese perfil técnico del Ministerio mismo, le pregunto al ministro Ruiz cuál ha sido el sello de él. Yo creo que lo que yo le he aportado es un poco de claridad técnica y un poco de seguridad técnica a las instituciones que nos vigilan, que son toda la academia, todas las instituciones de control, incluso las instituciones políticas. Yo creo que, o espero, no sé, puedo imaginar, pero espero que haya una tranquilidad con el político, con el ministro de sentido, que es un ministro técnico, ¿sí? Pero evidentemente también es cierto, hay que decirlo, he encontrado un presidente que se la ha jugado por eso, porque otro escenario hubiera sido muy difícil y la verdad hay que reconocerle al presidente Duque esa capacidad de salir y que entendió y comprendió y también que incluso salir a transmitir la verdad a pesar de todo es un valor social importante para un presidente. Es decir, mucha gente nos decía, pero ustedes van a salir a contar muertos. Qué frase tan horrible, pero es la verdad. Van a salir a contar fallecimientos y eso a la gente no le gusta, pero la verdad, en la medida que hemos venido diciendo, la verdad es que esta es una enfermedad mortal que genera efectos, la ciudadanía tiene derecho a saber. Creo que la ciudadanía también ha entendido la real dimensión de lo que es esto y ha tenido la capacidad de tomar decisiones para afrontarlo, que es lo que le apostamos ahora. Sí, que haya la suficiente conciencia y disciplina social frente a lo que es este evento. Porque también el escenario también aquí muy duro es que todo el mundo diga, mire, esto ya pasó, llegamos al pico, tranquilos, salgamos a bailar, y eso lo hemos visto, y eso es un tema muy complicado. Pero digamos que desde el punto de vista político, yo diría que ha habido también una muy buena combinación entre un gobierno nacional que pone los marcos y unos gobiernos locales que toman decisiones y que van ajustándolas a sus realidades, porque también es muy complejo pensar que desde el ente nacional
se pueda direccionar lo que va a pasar en cada municipio de Colombia. Eso hubiera sido un fracaso. Y ahí hay algo de modestia también del ministro, entender que desde el ministerio no se salvó esta situación, que fue una cantidad de gente en una cantidad de instituciones. Muchas de esas instituciones tienen que ver con los prestadores de salud. Estamos hablando de los médicos, las enfermeras, los profesionales de la salud, sobre quienes dice esto el ministro en este momento en el que ya podemos empezar a recoger qué es lo que ha pasado y empezar a pensar en lo que viene. Desde el sistema de prestación, toda la capacidad del laboratorio que se ha construido ha sido muy sólida, con todas las limitaciones que hemos tenido, haber podido absorber más de 5.000 ventiladores y transformar 5.000 camas de cuidado intermedio en cuidado intensivo, con el mismo recurso humano prácticamente, con el mismo personal y con unos procesos de capacitación ha sido, digamos, también un ejemplo muy importante y muy notorio, ¿sí? Fallas ahí de pronto un poco las limitaciones de articulación que existía entre entes territoriales y prestadores, en la medida que en muchas ocasiones y en muchas ciudades no se logró como uno quisiera una interacción donde hubiera un objetivo común muy fuerte y llegamos a tener problemas. Casi que hubo que hacer intervenciones específicas en eso. Yo diría que esos son elementos. Y otro elemento muy crítico para nosotros es que nosotros tenemos un sistema de salud demasiado descentralizado. Entonces la respuesta en cada ciudad, en cada municipio difiere. Eso requirió un esfuerzo gigante del ministerio, casi que el ministerio llegara hasta cada entidad territorial, nombrar enlaces en cada territorio. Para mí significó dividir mi función entre estar en Bogotá 3 días y 3 días en el territorio, acompañando a los alcaldes, acompañando a tomar decisiones. Sobre el tema de los médicos hay que decir, por ejemplo, que aquí no necesitamos afortunadamente ayuda de médicos de otros países. Al final, nunca se coparon las capacidades de unidades de cuidados intensivos, al menos en esta primera etapa. En una mirada hacia el futuro, yo creo que Fernando Ruiz, el ministro de Salud de Colombia, es un pesimista proactivo y eso se ve en esta mirada que nos deja para terminar esta entrevista acerca de lo que viene en el futuro. Siempre el planteamiento aquí es, piensa en el peor escenario, que el peor escenario es posible, pero trata de que el escenario sea el mejor. Y yo creo que nosotros no podemos dejar de tener en cuenta, de tener en la mente que aquí puede haber rebrotes. Por eso tenemos que tener un sistema de vigilancia totalmente activo, ciudad por ciudad. Y casi que barrio por barrio, que es lo que tenemos hoy en día. Hoy tenemos esa posibilidad. Entonces digamos que allí es donde nos la jugamos y donde todos la jugamos. Pero evidentemente esa opción existe, esa opción es probable y esa opción nos podría implicar tener que echar atrás en algunas cosas. Esperamos que no, pero evidentemente ya ha pasado en Europa, ha habido rebrotes en Corea, ha habido rebrotes en China, de manera que esto no ha terminado. Ese fue un café con el ministro Fernando Ruiz. Se tomó cerca de media hora esta mañana para hablar con nosotros. Fernando Ruiz, un pesimista proactivo, creo que eso es una buena forma de conocerlo. Y a propósito de ese futuro incierto en el que todavía nos dirigimos, después de comerciales, nuestra siguiente invitada es una detective del COVID, una de las personas que ha sido clave para mantener la enfermedad, rastrearla y que será muy importante en el futuro para evitar esos rebrotes. Ya volvemos con eso. Seguimos en Zona Franca. Se aplanó la curva del coronavirus en Colombia. Ahora lo que falta es mantenerla así. Las personas claves detrás de este ejercicio son los epidemiólogos y sobre todo los epidemiólogos de campo. Silvana Zapata es una de esas personas, una de las mejores entrenadas epidemiólogas de campo que hay aquí en Colombia. ¿Cómo está, Silvana? Buenas noches. Buenas noches, un saludo para todos, ¿cómo están? ¿Usted es una detective del COVID?
Somos varios detectives del COVID y todos merecen ese reconocimiento porque están en campo, en terreno, viviendo la enfermedad, viendo las desigualdades, tomando las mejores decisiones, aportando al país desde el enfoque de determinantes sociales para lograr de que cada uno de nuestros municipios, desde la categoría 1, que son los mejores, Sí. hasta la categoría 6, les vaya muy bien. Pero entonces, Silvana, digamos, los epidemiólogos de campo son las personas, los profesionales que han sido destacados, digamos, a ciudades que no tienen una capacidad suficiente, o en Medellín, por ejemplo, o usted en Antioquia, donde ha trabajado, y ustedes van... encuentran los casos, buscan los contactos y son las personas que se encargan de coordinar toda esa búsqueda un poco detectivesca, ¿cierto? Sí, nosotros nos llaman los detectives. En Colombia hay 119 egresados del nivel avanzado porque son 3 etapas. Alrededor de 3.500 personas se han capacitado y ese ejercicio lo hace el INSS a través de su programa de entrenamiento de epidemiólogos de campo. Y yo ahora me encuentro estudiando porque son 2 años del nivel avanzado y preparados totalmente para lo que venía. En el año pasado tuvimos nuestro entrenamiento en el nivel intermedio y de verdad que el Instituto Nacional de Salud es muy fuerte en este tema y tiene personas. Si el ente territorial no tiene este equipo de personas que conocen esto, el Instituto Nacional de Salud les manda ese apoyo para poder dirigir sus salas de análisis de riesgo, todo lo que tienen que decidir y hacer las acciones en campo a través de planes de trabajo establecidos. Es bastante importante lo que se hace a través del entrenamiento de FE. Y entonces yo creo que usted me puede ayudar a entender por qué en este momento, donde evidentemente se ha aplanado la curva, pero sigue abierta la pregunta del tema de las pruebas. Voy a ponerle aquí una gráfica del número de pruebas diarias que venimos haciendo y el porcentaje de positividad que tienen esas. Juanse, la de pruebas, por favor. Y entonces tuvimos un pico más o menos en agosto de que llegamos a la capacidad instalada, que eran en ese momento 40.000 pruebas, y a partir de ahí hemos bajado constantemente y hoy estamos entre 30.000 y 25.000, justo cuando tenemos la capacidad y si bien están bajando los casos, lo que necesitamos es seguir encontrando los nuevos que hay. Según su experiencia, ¿por qué han bajado ese número de pruebas? Bueno, las personas, normalmente para nosotros este tipo de cosas son comunes, que son cambios en las definiciones de caso y a quién definir qué. Las pruebas, en realidad, cuando tú miras bien los porcentajes de búsqueda y positividad, pues, se han mantenido más o menos, si bien la curva ha empezado a bajar y el comportamiento, como explicaba el ministro, es distinto en todos los territorios, y eso es lo primero que hay que tener claro. En nuestras definiciones de caso, por ejemplo, ya no se hace una segunda prueba, ya las personas llegan a su tiempo de aislamiento y ya no se les hace esta segunda prueba. Se implementan otro tipo de pruebas, pero ustedes van a empezar a ver que con la capacidad que tenemos y con el rastreo, con la estrategia PRAS que se viene haciendo, en donde si bien es prueba, rastreo, aislamiento selectivo sostenible, lo más importante será el aislamiento, porque los rastreadores o las personas que están en campo, ya sean profesionales o personal comunitario, que es lo que tenemos que fortalecer, que es el tema de la atención primaria en salud, pero enfocado a esos rastreadores comunitarios, vamos a ir detectando casos. Nos puede pasar incluso lo que hemos visto, que algunos han bajado, pero entonces va a volver a subir. Pero ese nivel de que ya estamos posiblemente a ver, como decía el ministro, en el peor escenario, en los modelos que he ejecutado con un grupo con el que yo trabajo, hemos visto que en efecto van a volver a subir. Lo que hemos tratado de mirar es cómo evitar el máximo de muertes. Claro. Es decir, cómo lograr que sí va a haber mayor infección, porque nuestro país es muy complejo, tiene muchos determinantes sociales, muchas desigualdades sociales, muchas cosas, pero hay muchas cosas que son muy positivas. La capacidad, nunca antes habíamos tenido una capacidad diagnóstica tan grande, nunca habíamos tenido una articulación intersectorial entre Estado, universidades públicas y privadas para poder trabajar de la mano. Las personas también voluntarios, hay cosas que son muy buenas, como también hay cosas que tenemos que seguir mejorando, y una de ellas es que, por ejemplo,
territorios, las entes territoriales se apropien de las estrategias, de los recursos que tienen y que hagan la contratación de las personas, porque el Estado en cierta medida, lo digo desde el nivel nacional, el Ministerio con estas cuarentenas que tuvimos amplió la capacidad de unidades de cuidados intensivos, hizo un plan para poder capacitar al personal, incluso a aquellos de reemplazo, y unas estrategias, y adicionalmente ha diseñado estrategias como PRAS para que los territorios las implementen. Entonces, ahora el juego más grande es de las entidades territoriales y desde las EPS para que rastreen todo lo que vean. Ustedes ven ahora un descenso de pruebas, pero ahora con toda esta reactivación que más o menos ya lleva 10 días, ya vamos a ver el efecto 15 días después. Entonces no nos podemos asustar, porque en el peor escenario tendríamos un incremento de muchísimos casos y de muertes, pero en un muy buen escenario tendríamos incremento de casos, pero muy pocas muertes. ¿Por qué? Porque las rastreamos y las detectamos a tiempo. Y esa estrategia tiene que ser fundamental en los entes territoriales, es decir, desde el nivel más bajo, desde el municipio, que hagan la contratación de personal, que analicen muy bien desde la unidad geográfica más básica, que es la manzana, que es el barrio, claro, y mirar cómo acordonar y coordinar y poner los rastreadores en esos lugares. Nosotros aquí que vemos la cosa sin esa cercanía que tienen ustedes los epidemiólogos de campo, que van a las comunidades y se encuentran con que pues hay un municipio que tiene una Secretaría de Salud con, no sé, 4 funcionarios y que ahora entonces les toca hacer todo el rastreo epidemiológico, y me imagino que ustedes llegan y ellos no entienden nada al principio, pero desde aquí lejos nos hemos fijado mucho en el tema de la entrega de resultados y cuánto se demora esa entrega de resultados. Le voy a poner aquí en pantalla unos daticos de cómo ha sido eso, y la entrega de resultados, esto es por semanas del año. La semana 11 fue cuando empezó la crisis del coronavirus, ya vamos en la semana 36, se acabó este año y estamos en el peor momento tal vez de tiempo de entrega de resultados. En promedio a la gente se le demoran 15 días. Y mi pregunta para usted, si esto sí es realmente una cosa tan grave y hay que trabajarle a esto, si es algo lo que tenemos que pararle bolas, o si se puede hacer el rastreo epidemiológico sin necesidad de tener el resultado, que se puede hacer mucho sin tener que excusarse en el tema de las pruebas. Es que es muy importante lo que estás mencionando. Tenemos que centrarnos en el aislamiento. Si bien la estrategia se llama PRAS, pruebas de primero, ahora en estos momentos de la epidemia, de la pandemia en general, tenemos que centrarnos en el aislamiento. Si yo soy una persona que tengo síntomas y sé con quién me contacté, yo debo informarle a esas personas y debo de aislarme de manera inmediata, porque en el momento en que yo me aíslo, evito contacto o lo que nosotros llamamos interacción con otras personas, y por lo tanto esa capacidad de contacto en donde otros se van a multiplicar la voy a detener. ¿Por qué? Porque voy a estar en la casa mientras llega todo el proceso de las pruebas, y por eso es tan importante, porque si bien algunos tiempos por promedio, algunas ciudades tienen mejores tiempos que otras, supongamos la de 15 días, que puede ser la más alta, ahí hay unas responsabilidades, y aquí es muy importante que las personas entiendan que esas responsabilidades vienen efectivamente desde el momento en que yo llamo a la línea de atención que tenga la EPS, porque es la EPS, y yo llamo y le digo, y él determina si me toma la muestra o no, sí, porque es que la muestra es precisamente mi asegurador el que debe tomarla, pero por ejemplo la entidad territorial también, para aquellos que nosotros llamamos los pobres no asegurados, y a algunas otras personas en condición de vulnerabilidad. Pero entonces eso ya luego va a los laboratorios la procesan, la entregan, y es responsabilidad de esas aseguradoras entregar ese resultado. Pero hemos visto que los entes territoriales han hecho un esfuerzo incluso de poner en sus páginas para que la gente consulte los resultados, pero no podemos depender de él. Tenemos que pensar primero en el aislamiento como eje fundamental. ¿Para qué? Para poder romper la cadena de lo que nosotros llamamos transmisión, o que el otro se contagie, para que las personas lo entiendan de manera más sencilla, de manera tal de que si yo ya me aíslo, yo ya rompí esa cadena, ya no le voy y le aviso a las personas con las que yo estuve, sí, y eso garantizará un mejor rastreo, es decir, yo ya me autoaislé y voy a aislar. Clave eso, sí, entonces más allá, y yo creo que sí hay que seguirse quejando con las EPS porque se demoran con las pruebas, quejarse
de las secretarías de salud si no las hacen, pero hay una gran responsabilidad y no es solamente el distanciamiento social, sino si uno está enfermo de cualquier cosa que parezca coronavirus, que además es una cantidad de cosas, aislarse en la casa. Claro, y además hay otra cosa importante que muy bueno que lo mencionas, y es que nosotros vamos a entrar a nuestro segundo pico respiratorio de nuestra habitualidad. Sí. La infección respiratoria aguda tiene dos picos, uno al principio del año y otro al final, que es mucho más pequeño, el de marzo y abril es más grande, y entonces vamos a tener varios virus circulando. Entonces no solamente va a ser coronavirus, sino otras infecciones respiratorias. Entonces, si yo tengo síntomas, yo me debo de aislar sí. y activar de manera inmediata mi EPS a través de las líneas de atención que cada una tenga. Tenemos que seguir presionándonos un poquito a que ellos, porque ya es una responsabilidad de los entes territoriales y de las EPS, tener los rastreadores y tener ese proceso de verificación, sí. Porque no es solamente cuando yo me enfermo, hay acciones de promoción y prevención en donde Silvana, no importa que te llegue al correo sobre ese tema. Silvana es una detective del COVID, está en Medellín, es una epidemióloga de campo. Muchas gracias, Silvana, por su tiempo esta noche y en general por su trabajo. No, a ustedes y a todos los epidemiólogos de campo que están afuera, un abrazo muy grande y de verdad que son unos tesos por seguir en esta lucha todos los días de manera incansable. Gracias, Silvana. Buenas noches. A nosotros se nos acabó el tiempo hoy, pero nos vemos mañana con más opinión, más periodismo y más debate. Chao, que esté bien.